Buenos días a todos quienes nos siguen en la web y bueno, a quienes de manera presencial continúan con nosotros en este segundo día de foro. También agradecemos mucho su presencia. Este foro es nuestro pretexto para abordar cuestiones de actualidad en la industria editorial. Ayer tuvimos pues la oportunidad de atender puntos de vista relativos a la transformación digital. En la industria editorial se habló sobre el impacto de la tecnología y echamos un vistazo a las inteligencias artificiales que se sumergen en la producción, en la distribución y en el consumo de libros. Hoy, pues estaremos en capacidad de conocer un poco de esas nuevas narrativas que están cambiando las formas y sobre los ya no tan nuevos hábitos de lectura. Y finalmente vamos a aterrizar este día sobre los problemas éticos en la publicación de contenidos digitales asistidos por la CIA, que es el móvil de este sexto foro editorial. Sean bienvenidos y gracias por estar aquí. Y bueno, no sé ustedes, pero creo que a estas alturas podemos considerarnos medianamente inmersos en el tema, ¿no? Ya podemos atisbar algunas de las estrategias que tanto autores como editoriales debemos asumir de frente a la CIA. Incluso ayer por la tarde, ya el diseño nos participó de los usos y las costumbres trastocadas por la innovación tecnológica. Hemos podido reconocer un poco los desafíos y las oportunidades que el gremio editorial transita en esta era digital y ahora en esta tercera mesa que hoy nos ocupa, donde agradecemos la presencia de dos científicos reconocidos en el ámbito. En esta mesa que titulamos simplemente Entre libros y bits, pues vamos a tratar de ver cómo ir mediando entre las IAs y los antiguos y nuevos lectores, ¿sí? Nosotros planteamos de origen analizar cómo la inteligencia artificial y el aprendizaje automático están impactando el consumo de libros con su nuevo sistema de narración. Podemos pensar de manera simple pues que se trata de un lenguaje de programación que finalmente deriva en una nueva experiencia lectora. Pero bueno, para explicarnos esto de manera más profunda, están aquí los artífices de la inteligencia artificial. Ese complejo campo que abarca tanto técnicas como desarrollos y que pues es una ciencia en sí misma que ahora se nos presenta en la voz del doctor Guillermo de Jesús Hoyos y el doctor Rafael Pérez y Pérez. Me voy a permitir leer una breve semblanza del primero de nuestros invitados, que es el doctor Guillermo de Jesús Hoyos Rivera, a quien cederemos la presentación y en adelante daremos curso con el doctor Rafael. Bueno, Guillermo de Jesús Hoyos tiene interés en todo tipo de tecnologías, principalmente en las relacionadas con el supercómputo, las tecnologías web y las tecnologías de lenguaje. Él es licenciado en informática y maestro en inteligencia artificial por la Universidad Veracruzana, y esto último lo logró defendiendo la tesis llamada Propuesta de una interfaz para el apoyo al trabajo cooperativo en un ambiente de arquitectura paralela y sistemas distribuidos. Destaco el trabajo cooperativo que él encauzó desde entonces. El doctor Jesús de Hoyos realizó una estancia doctoral en Toulouse, Francia, y obtuvo el grado de doctor en informática por la Universidad Paul Sabatier en el mismo Toulouse, defendiendo otra tesis que nuevamente habla de la colaboración, que era Colab, concepción y elaboración de una herramienta para la navegación cooperativa sobre la web. Un poco ahí está entintado el sentido de su presencia esta mañana con nosotros. Actualmente él es investigador en el Departamento de Inteligencia Artificial de la Facultad de Física y profesor de la maestría en el mismo instituto, y pues se dedica principalmente a redes de computadoras, sistemas operativos, sistemas paralelos, y pues sin más ni más vamos a escuchar lo que trae para nosotros el doctor Guillermo. Adelante. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí, ok. Perfecto. Ok, muchas gracias. Pues es un gusto estar aquí. Agradezco a la dirección editorial y a la organización de la FILU por esta invitación.
y por el gusto de tratar de comunicar, transmitir un poco acerca de esta gran ola tecnológica de la que estábamos oyendo hablar todos y un poquito tratar de desmitificar lo que estamos viendo. Bueno, efectivamente, como dice Aida, estoy adscrito al Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana y a la Facultad de Matemáticas. Ambos están en el campus sur, forman parte de la Unidad de Física, Matemáticas e Inteligencia Artificial. Formo parte del colectivo de divulgación de la inteligencia artificial llamado Código IA y mi grupo de trabajo que tengo con mis estudiantes y algunos colegas se llama Sintagma NLP, Natural Language Processing, es lo que estamos tratando de trabajar. Y bueno, sin más preámbulo, trato de abordar el tema. Bueno, yo traté de darle un enfoque en el cual vayamos progresando desde los conceptos elementales hasta los elementos que realmente son los elementos a discusión sobre este tema. Entonces, pues el primer punto que trato de abordar es el relativo, bueno, tratar de ver qué es el lenguaje, ¿no? Pues el lenguaje, según la RAE, entre otras definiciones que tiene, tomé las que son más relevantes, es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado u otros sistemas de signos. Y eso lo marco con negrita porque lo voy a retomar un poquito más adelante. Y bueno, hace alusión a lengua, ¿sí? Un sistema de comunicación verbal. Entonces me fui a consultar qué es lo que tenemos en la RAE como lengua. Dice sistema de comunicación verbal, y aquí lo marco nuevamente con negrita, de una comunidad humana y que cuenta generalmente con, que no necesariamente con escritura. Estamos hablando de lenguaje, bueno, aquí ya me regresa a lenguaje, a habla, a idioma, ¿sí? Otra definición, insisto también de varias que estaban allí, es sistema lingüístico considerado en su estructura. Muy bien. Pues bueno, de las primeras reflexiones que a mí me parecen relevante hacer es que, bueno, de entrada, si bien no sabemos a ciencia cierta de dónde o cómo surge el lenguaje o los diferentes lenguajes o las diferentes lenguas, lo que sí es cierto y es innegable es que es una creación humana. Es una creación humana que está hecha, está elaborada para comunicarse con otros humanos, ¿sí? Entonces, nosotros desde el punto de vista de las ciencias de la computación, pues estamos abordando un tema para el cual las ciencias de la computación no están preparadas, y ahorita abundo sobre el tema. La segunda viñeta es un conjunto de símbolos y conjunto de reglas para relacionarlos, y ahí hago referencia a un antiguo estudiante mío, @categulario. Ya después, algún día, bueno, si al final da tiempo les platico de dónde salió lo de categulario. Un estudiante brillante de la licenciatura en matemáticas que en una ocasión iba pasando por afuera de mi salón, y siempre a los que van pasando exalumnos que van pasando por afuera de mi salón, los invito a que entren. Y entonces digo, vente Abraham, se llama Abraham, entra, vamos a clase, y dice, no tengo cosas que hacer. Le digo, bueno, a ver, dime tú qué mensaje le darías a tus compañeros de semestres más bajos. Dice, y fue justamente eso lo que dijo y me pareció revelador. Dice, no le tengan miedo a la programación, ¿sí? Ustedes son matemáticos y esto no es más que un conjunto de símbolos y un conjunto de reglas para asociar esos símbolos. Y me pareció realmente reveladora como afirmación. Y evidentemente carece de sentido si no conocemos las reglas de uso de una lengua. Si yo ahorita me pongo a hablar en francés, solamente aquellos que saben hablar en francés van a poder comprender qué es lo que estoy diciendo. Si ahorita llega alguien y empieza a hablarme en ruso, pues evidentemente no voy a entender ni jota. Lo único que sé entender es das vidania y spasiba, y es lo único que conozco. Pero bueno, es algo que son elementos que a mí me parece importante recalcar por lo que ahorita vamos a ver. Bueno, un poquito más de contexto. Existen alrededor de 7,000 lenguas diferentes en el mundo. No todas tienen expresión escrita, ya lo habíamos comentado. Las lenguas viven en función de quienes las hablan, ¿sí?
Cuando no hay una población que hable esa lengua se pierde y estamos perdiendo rápidamente, o sea, de las 7,000 lenguas que existen todavía actualmente, se espera que para finales de este siglo se haya perdido aproximadamente la mitad. Entonces, pues se pierde una riqueza cultural porque una lengua es una cosmovisión, es una forma de ver el mundo, de ver la vida, de ver las circunstancias. Y aquí cito, bueno, estaba en latín originalmente cuando nos lo dijeron, pero ya no encontré la alocución latina. Quien aprende otra lengua adquiere otra alma, y eso me parece muy, muy cierto, y lo puedo afirmar desde el momento en que tuve el contacto intercultural y de haber vivido en Francia y todo esto. Entonces, es una forma diferente de ver las cosas, es una forma diferente de expresar las ideas. El francés o el inglés, que también, bueno, ese lo mastico menos bien que el francés, pero de todas maneras sabemos que, o podemos observar que es una forma de observar, es una forma de ver, es una forma de expresarse que da una cosmovisión personal para la cultura que lo habla. Y aquí caigo a una cita que me gusta hacer. Cuando llegamos a Francia, mi director de tesis nos invitó a cenar, estuvimos platicando, salió el tema de que mi bisabuela era de origen francés. Y oye, qué interesante, te voy a recomendar un libro, y me recomendó este libro. Se llama El Testamento Francés, de André Maquin, es premio Goncourt. Y este fragmento, que no voy a esperar que lo leamos en francés, por eso lo puse en español, y ese sí me voy a permitir leerlo, es profundamente revelador, porque dice: nuestra lengua es una relación entre dos niños y su abuela de origen francés viviendo en Rusia. Por encima de las páginas que nos leía nuestra abuela, mi hermana y yo fuimos impactados de una misma iluminación, que para ustedes no es una lengua extranjera. Esa era la llave de nuestra Atlántida, la lengua, esa misteriosa materia invisible y omnipresente que alcanzaba a través de su esencia sonora cada rincón del universo que estábamos explorando. Esa lengua que modelaba a los hombres, esculpía los objetos, fluía en versos, rugía en las calles invadidas por las multitudes. Hacía sonreír a una joven zarina llegada del fin del mundo, pero sobre todo, ella palpitaba en nosotros como un injerto fabuloso en nuestros corazones, cubierto ya de hojas y flores, portando en ella el fruto de toda una civilización. Sí, ese injerto, el francés. Y aquí observamos, más allá de la belleza de la cita, yo cada vez que la leo se me pone chinita la piel, porque me encanta, son de esas cosas que me tocan el corazón. Pero aquí vemos elementos como que modela a la gente, pero es fruto de una civilización. El ser humano crea la lengua y luego la lengua nos va modelando, nos va formando, nos va cambiando. Ok, y entonces, bueno, yendo un poquito más en materia y para no robarle mucho tiempo a Rafael, bueno, la lengua, pues, ¿qué son los componentes que tenemos? Para empezar, pues tenemos sonidos, porque primero se supone o entendemos que surgió la lengua hablada, letras, los fonemas, los sonidos que nosotros utilizamos para expresar las ideas y que ahorita permiten que ustedes estén entendiéndome. Esos fonemas, esas letras y esos fonemas forman palabras con los que creamos frases, textos, libros y todo lo que queramos, ¿sí? De las reflexiones útiles, bueno, dentro del trabajo que estamos haciendo, que tiene que ver con estamos abarcando un pequeño tema con mi grupo de investigación, que es el de la clasificación de la polaridad en texto, ¿no? Y bueno, una de las preguntas que nos formulamos es cuántas palabras existen en una lengua, ¿no? Ya se me olvidó el dato, no me acuerdo cuántas palabras existen en español, pero seguramente algún lingüista me lo va a decir al final en los comentarios. Pero luego eso me lleva a otra reflexión, y es cuántas palabras no existen. Y entonces yo me traslado al ejercicio de combinatoria que se puede hacer con todas las letras de un alfabeto. Dejemos el alfabeto nuestro, incluida la ñ, ¿sí? Y cuáles todas las posibles combinaciones que se pueden llevar a cabo y cuántas palabras podemos crear que no existen, ¿sí? Y entonces, y eso va a ser relevante en un momento, lo van a ver por qué. Y luego,
cuántas frases con sentido, que tengan sentido, que tengan que comuniquen algo, se pueden formar con las palabras que existen. Y esto me lleva al planteamiento, al teorema del mono infinito de Émile Borel, que en 1903, en su libro Mécanique statistique et irréversibilité, hizo el planteamiento de, si yo pongo durante un tiempo infinito a un mono encima de enfrente de una máquina de escribir, lo ponemos a teclear, ¿cuál es la probabilidad de que escriba un texto, una novela? Citaba una novela, no recuerdo el nombre, a mí se me vino porque después hubo otra referencia que escribieron una novela de Jorge Luis Borges, ¿sí? Pues entonces estamos hablando en realidad, estamos hablando de lo improbable, que no imposible, ¿sí? De lo que es lejanamente probable y que sin embargo es, ¿sí? Entonces, que ahorita estemos aquí, que podamos comunicar y que ustedes estén entendiendo toda mi perorata, es esa magia de algo que surgió, que era altamente improbable y que nos permite expresar ideas y comunicarlas, y al rato va a venir de vuelta, porque seguramente van a hacer comentarios, van a hacer preguntas y vamos a abundar en una discusión que va a ser muy rica y nos va a enriquecer a todos. ¿Sí? Ok. Seguramente han oído hablar de Alan Turing, Alan Matheson Turing. Si vieron la película, hay una película sobre su vida, se llama The Imitation Game. Él hizo el planteamiento de justamente eso que llamó el Imitation Game, y que nosotros lo conocemos como la prueba de Turing. Y él hizo este planteamiento. Pongamos en dos cuartos separados, sin que exista forma de que haya comunicación o transmisión de sonido alguno entre esos dos cuartos, a un ser humano, y del otro lado a algo que no sabemos si es un ser humano o es una máquina, una computadora. Y la prueba de Turing consiste en que el ser humano interactúa a través de un teletipo, a través de un teclado, intercambia frases, intercambia ideas con lo que está del otro lado, y el ser humano tiene que decidir si lo que está del otro lado es una computadora o es un humano. Y el planteamiento que él hizo es que, bueno, si el ser humano era engañado y decía es un humano, pero era una computadora, entonces la computadora había pasado la prueba de Turing. Evidentemente puede haber toda una gran variabilidad, la computadora o el ser humano puede tratar de engañar al otro ser humano, o la computadora tratar de, pues la idea es que es tratar de convencer, ¿no? Entonces ese fue el planteamiento que hizo Alan Turing y que, bueno, sigue teniendo vigencia, y en la última diapositiva lo voy a volver a citar. Por la relevancia que tiene, y cuando apareció Siri, Cortana y todo eso, como que decíamos, pues ya realmente la prueba de Turing está superada. Pero bueno, vamos a cosas mucho más elaboradas. Con todo esto, bueno, Turing es el padre, o se asume como el padre de la inteligencia artificial. Y bueno, hablar de inteligencia artificial también nos permite soñar. Nos ha permitido soñar a lo largo del tiempo a través de textos, a través de películas. Yo, siendo un cinéfilo, pues bueno, aquí cito algunas, ¿no? Y ayer que estábamos en el panel de la tarde, se me vino a la mente 2001, Odisea en el espacio, y el concepto de la herramienta, de que tenemos a ChatGPT. Cuando me falte poquito me avisas, sale por favor, porque luego me pierdo. Tenemos la historia de ChatGPT y una discusión que tuvimos después del foro. Fuimos a una presentación de un amigo que está trabajando sobre temas de creatividad, entre comillas, utilizando herramientas de, ¿cómo se llama? Inteligencia artificial generativa, que son las cosas como tipo ChatGPT. Y hablábamos acerca del término de que, bueno, pues esto no es más que una herramienta. Y yo me trasladé a 2001, Odisea en el espacio, porque justamente, si ustedes la vieron, van a ver esa analogía, esa referencia que existe cuando el homínido agarra el hueso y con eso descalabra al otro homínido. Y de ahí se traslada a la nave que va viajando en el espacio, ¿sí? La herramienta. Ese hueso se volvió una herramienta, un arma en ese caso, y después fuimos evolucionando hasta hacer cosas maravillosas como
naves espaciales o como herramientas como esta. Y de la misma forma, pues hay muchas películas, Blade Runner, Daryl, juegos de guerra, en las que se hacen planteamientos interesantes con relación a la posibilidad de que una inteligencia pudiera estar con nosotros o estar contra nosotros o simplemente estar y los impactos que esto podría tener. Ok. Y ahora en materia, porque ese es el tema al que quiero llegar. ¿Qué es GPT? GPT viene de las siglas de Generative Pre-trained Transformer, es un transformador generativo preentrenado. Y fíjense bien lo que voy a decir. Y ayer recibí un regaño cuando yo dije es simplemente un calculador de probabilidades. Pero es que con toda la maravilla tecnológica que hay detrás de ChatGPT, y vamos a hablar un poquito acerca de eso también por encimita, es simplemente una máquina de calcular probabilidades. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Yo tengo una secuencia de palabras. Ahí yo todo lo trabajamos como palabras. Y lo que hace es que le damos esa secuencia de palabras y calcula un conjunto de palabras que serían plausibles o estadísticamente, que podrían estadísticamente ser adecuadas para continuar una frase. Entonces, pues si yo le doy el yo quisiera estar, pues a lo mejor me completa en la playa, sobre todo con los calores que están haciendo, ¿no? O a lo mejor es más creativo, que yo voy a poner entrecomillado lo de creativo, a lo mejor en la playa con una cerveza, eso me pondría mucho más feliz, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que es, simple y sencillamente, con todo lo elaborado que pueda hacer como tecnología. Entonces es un predictor de palabras tipo LLM. LLM es Large Language Model. Y lo que hace simplemente es predecir o calcular cuáles son las palabras que podrían seguir. Y ChatGPT, bueno, GPT es el origen y luego viene ChatGPT. ChatGPT es un GPT entrenado para operar como un agente conversacional en el cual yo le lanzo un planteamiento y me genera una respuesta que digamos es razonablemente plausible con relación al planteamiento que yo he hecho. ¿Sí? Nada más para tener una idea, ¿quiénes han usado, aunque sea un poquito, ChatGPT? Ok, algunas manos, sí, efectivamente. Yo confieso que me tardé mucho en usarlo porque no quería sesgar mi opinión con relación a ChatGPT. Yo les dejaba a mis alumnos y hasta el momento lo sigo usando muy poco, pero ya después les diré mis razones. Pero bueno, el chiste es que de las interacciones que yo he tenido, ya no las puse aquí en esta presentación, pero ha habido cosas muy interesantes, como que le pedí que me dijera cómo podía yo preparar un huevo en una sartén de acero y me dio el algoritmo, la secuencia de pasos que realmente es la secuencia de pasos apropiada, porque es que no se pegue, ¿verdad? Porque no tienes que hacer un huevo estrellado y se pega, pues ya fracasé en la vida, ¿verdad? Luego le pregunté, porque también maneja varios idiomas, le pregunté en francés acerca, teníamos mi familia y yo una diatriba acerca de una película que si se había grabado en tal lugar o no, y le pregunto, oye, tal película, ¿dónde se grabó? Y me dio toda una reseña que fue realista con relación a lo que nosotros sabemos del contexto de esa película, y me la dio en francés, pues realmente muy bueno, ¿eh? Pero al mismo tiempo también le he hecho preguntas que me dicen cosas así como que muy raras. Por ejemplo, hace unos días le hice una pregunta, oye, necesito un programa en Python para hacer tal cosa. Pum, me lo da. Oye, pero ¿sabes qué? No quiero que mi teléfono aparezca porque era el uso de una API para enviar automatizadamente mensajes en Telegram con un bot. Y entonces, perdón, por darte una respuesta incorrecta, y me vuelve a presentar la misma respuesta, el mismo algoritmo. Le digo, no insistas, yo no quiero eso, yo quiero que no tenga yo la necesidad de darme teléfono. Perdón por el error, y me vuelve a dar lo mismo. Entonces, ayer una de las discusiones que teníamos con mi amigo Rubén de la Mora, era justamente en que hay que aplicar mucho criterio a lo que nos dice, porque de pronto nos da respuestas que decimos, carambas, pues esto está súper poderoso, pero tenemos que aplicar mucho criterio porque luego nos da cosas muy raras.
apurándome, el GPT es un modelo entrenado no supervisado, ChatGPT es supervisado, no voy a entrar en los detalles de qué significa eso, pero, y bueno, el dominio en el que trabaja es el lenguaje humano, que es yo no le digo lenguaje natural porque en mi opinión no es natural, es una creación del ser humano. Ok, ¿cuál es el elemento subyacente que se encuentra detrás de del ChatGPT, del GPT, de Llama y de todas esas herramientas, Gemini, todas esas herramientas que están por acá en el ambiente? Redes neuronales. Seguramente han escuchado hablar, las redes neuronales son una analogía de la operación del cerebro. En el cerebro de los seres vivos tenemos neuronas, las neuronas tienen sinapsis, dendritas, y existe una altísima conectividad. Una neurona está conectada con cientos de miles otras neuronas y existe un mecanismo de paso de información entre las neuronas. Que lo que pasa para que una neurona pueda comunicar con la otra, la potencia de la señal tiene que sobrepasar un umbral y entonces se establece esa comunicación de una neurona a otra. Pero eso lo hablamos a gran escala, o sea, yo hablo de una a otra, pero en nuestro cerebro, ahorita que yo estoy hablando y estoy tratando de hacer coherente la continuación de mi discurso, lo que está pasando es que hay todo un movimiento allí y hay ciertas neuronas cuya potencia de señal sobrepasa el umbral, pum, manda una señal, pero eso 100 millones de veces o 1000 millones de veces. Y eso hace que, por ejemplo, me acuerde, de esta anécdota, ahorita se las cuento y cosas así, ¿de acuerdo? Para que tomemos una noción de la complejidad de la conectividad cerebral, los que saben, no es mi área, afirman que existen más conexiones en el cerebro que estrellas en el universo conocido. O sea, de ese tamaño es la complejidad. Ok. ¿Y qué hicimos los computólogos? Que lo que hacemos es hacer modelos simplificados para poder tratar de resolver los problemas que se nos presentan. Pues dijimos, vamos a usar el modelo de las neuronas y entonces, no sé si se va a ver el ratón, pues es un modelito como este que tenemos aquí, ¿sí? En el que hay un grupo de neuronas que están organizadas por capas, muy bien organizaditas, cada neurona se conecta con la siguiente capa y así puede haber una cierta cantidad de capas que se llaman capas ocultas. Existen pesos asociados a los arcos que comunican a las neuronas. Estas líneas que comunican acá se les llama arcos y hay un par de valores, un sesgo y un peso. Y entonces también se aplica el principio del sobrepasar un umbral y si sobrepasa el umbral, la señal se comunica. Y luego los pesos se van ajustando a través de un mecanismo de entrenamiento. Esto se utiliza normalmente básicamente con aprendizaje supervisado, aunque se puede evolucionar para aprendizaje no supervisado, que no me voy a meter en esas honduras a menos que salga la ocasión. Y entonces, pues bueno, ese es el principio que se encuentra detrás de estas cosas, ¿no? Y el otro principio que se maneja es que nosotros partimos de un corpus de palabras, ¿sí? Un conjunto de palabras, ¿sí? Y estas palabras, pues las computadoras son muy buenas para manejar números, no para manejar palabras. Entonces, lo que se hace es una asociación entre las palabras y a cada palabra se le asocia un número, ¿de acuerdo? Y luego, conforme van pasando estas palabras y se va entrenando la red neuronal, se va definiendo los valores de un vector, se llama embedding. Nunca he encontrado un término en español. No me gusta usar anglicismos más que cuando es estrictamente necesario, pero aquí es estrictamente necesario, no he encontrado un término apropiado. Y ese entrenamiento de la red neuronal va definiendo los valores de vectores de 768 valores numéricos para cada una de estas palabras. O sea, cada palabra se identifica a través de un número y aparte tiene asociados 768 valores numéricos que son los que le permiten distinguir las características de la palabra, ¿sí? O sea, estamos hablando de que estamos trabajando en un espacio de 768 dimensiones.
Yo con trabajo puedo comprender la cuarta dimensión. Ahora pónganme 768. Bueno, eso que lo haga la máquina. Yo simplemente le doy los algoritmos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace toda esta cosa? Lo que hace es ir ajustando los valores de forma tal que cada uno, de manera, digamos, espontánea, de estas columnas va tomando valores similares de manera que se va haciendo un esquema de similaridad entre las palabras. Entonces, por ejemplo, esta línea aquí azulita, pues podemos ver que denota lo femenino. El concepto de femenino. La computadora no sabe de masculino, femenino, nada. No sabe de eso. Simple y sencillamente que hay un vector allí que denota algo femenino. Hay por acá un vector que denota ser vivo, por ejemplo, ¿sí? Ser animado, ser vivo o digamos, no digamos objeto, vamos. Y es así como se va constituyendo todo el mecanismo de representatividad. Y todo esto, a ver, todo esto viene a darle toda su fuerza, unos mecanismo que se denomina Transformers, que no tiene nada que ver con los Transformers de las películas, ¿sí? Que es un modelo computacional que tiene, entre comillas, memoria y que permite asociar a las secuencias de palabras de mayor longitud, hacer análisis de mayor longitud para poder calcular las palabras que podrían seguir en la secuencia, ¿no? Y aparte tiene la característica de que puede guardar una cierta memoria de la discusión pasada y entonces pues puedo citar, oye, hace rato te dije esto y dice, ah, sí, tienes razón y tal. Bueno, esta es una creación de ingenieros de Google, no me acuerdo en qué año salió, en un artículo llamado Attention is All You Need. Pero curiosamente no fueron los de Google los que dieron con el clavo, sino fueron los de OpenAI, Sam Altman y toda la camarilla de lo que antes, bueno, se llama OpenAI, pero yo le digo que ya es Closed AI porque de Open tiene nada más el nombre. Y ellos fueron lo que dieron en el clavo y lograron hacer la implementación. El GPT y ChatGPT están basados en los Transformers. El artículo es muy oscuro. Nosotros con mis estudiantes estamos tratando de dilucidar en el fondo cómo es que opera este algoritmo, pero todavía no hemos logrado llegarle a las tripas. Queremos ir al punto de comprender cada uno de los elementos de este algoritmo, pero en el ambiente científico, y mi amigo Rafa no me va a dejar mentir, como que luego no ponemos toda la información, como que nos reservamos alguna cosita para dejar el misterio, ¿no? Y entonces, ok, ¿de qué tamaño son estas cosas? Estamos hablando de que GPT-4 está trabajando con 100 billones de parámetros nuestros 100 billones, ¿no? Porque 100 billones estadounidenses o anglosajones son 1,000 millones, ¿no? Nosotros estamos hablando de 100 millones de parámetros, son 100 millones de valores los que se calculan en cada una de las iteraciones, ¿sí?, de entrenamiento de el Transformer de ChatGPT. Y es alimentado con cosas bestiales, así tremendas cantidades de texto. Noam Chomsky dice que esto no es más que piratería de alta tecnología. Coincido con él. Y le da mucho texto y acaba creando esos modelos de representación del lenguaje. Y bueno, no tiene acceso a Internet en lo general, pero ya hay algunos modelos que pueden acceder a Internet, ¿no? Pero bueno. ¿Qué es lo que está pasando? Y eso es una frase que una vez un profesor me dijo, es que estamos resolviendo el problema a punta de maquinazos. O sea, estamos poniendo, o sea, el perrito chiquito soy yo con mi computadorcita de escritorio, ¿sí? Pero OpenAI es ese perrote así fuertezote con poderes casi ilimitados de cómputo, ¿sí? Y estamos aplicando cantidades ingentes, monumentales de cómputo para resolver este problema. ¿Ok? Yo digo, es simplemente un calculador de probabilidades. Ok, el algoritmo es creativo, interesante como algoritmo, pero lo que hace es simplemente aplicar fuerza bruta para efecto de resolver el problema.
Y eso me preocupa mucho. Los que sean de aquí de Jalapa no me dejarán mentir, pero hace mucho calor para Jalapa. Me siento como hace algunos pocos años me sentía en Cardel, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué menciono esto? Porque la cantidad de CO2 generado, ahorita estaba viendo en las mañanas unas estadísticas, pero ya no las puse en la presentación. La cantidad de CO2 generado por el entrenamiento de GPT y ChatGPT es monumental. ¿Sí? Toneladas de CO2, literalmente. Y luego agregamos a Llama de Meta y agregamos a todos los demás. No podemos hacer las cosas simples y estúpidas, así como a la derecha, keys, keep it simple, stupid. ¿Sí? No podemos mantener las cosas simples. Y nosotros lo que estamos tratando de hacer en mi equipo de trabajo es hacer que este tipo de procesamiento sea apoyado por modelos simbólicos que requieran una menor cantidad de cómputo para lograr los objetivos. Bueno, ¿es que ChatGPT es creativo? No, me temo que no. La creatividad es el proceso de lo altamente improbable. Y realmente la creatividad, eso es una frase de Luis Pineda, un amigo académico que estuvo la semana pasada con motivo del 30 aniversario de la maestría en inteligencia artificial, que estamos de plácemes este año. Y él dijo esa frase y me pareció así como reveladora, ¿no? Porque GPT y ChatGPT lo que hacen es maximizar la probabilidad de la siguiente palabra. Pero cuando tenemos pensamientos realmente creativos, estos son disruptivos, van lejos de la probabilidad, pero dentro de un contexto de lo razonable al mismo tiempo. Entonces, no, GPT no es creativo. Es impresionante, pero tiene sus limitaciones y lo más importante, lo que yo les decía hace rato, alucina. Yo le pregunté sobre un colega que trabaja en el INAO, que trabaja en ciencias del lenguaje, y le pregunté, oye, háblame sobre fulanito de tal, no voy a decir su nombre, bueno, se llama Manuel Montes. Manuel Montes es un académico del INAOE y de pronto, hasta ahí iba muy bien y de pronto empieza a decir, y su investigación versa sobre las supernovas en galaxias lejanas y todo eso. Bueno, INAOE es el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, y entonces ya empezó a inventarme cualquier cantidad de historias. Y por eso es que yo digo que hay que tener mucho cuidado y mucho criterio con lo que nos dice GPT y ChatGPT. Y lo más importante, estas cosas no tienen ni por asomo conciencia. Y ya para la recta final, no sé cómo ando de tiempo, ¿ya estamos bien? Sí, ok. 3 minutos y redondeamos, así como un round the box. Una de las preguntas que frecuentemente se formulan es si no tenemos miedo de que la inteligencia artificial y ChatGPT y todas estas cosas nos lleguen a dominar. Pero creo que yo no le tengo tanto miedo a eso como la simplificación de nuestro pensamiento, en tanto que especie, en tanto que humanidad, ¿sí? O sea, cuando nació la Internet, pues la suposición era que no, pues es que vamos a acabar a principios del siglo que viene siendo superhombres, con todo el conocimiento que hay ahí, pues vamos a acabar siendo, teniendo un conocimiento así brutal y vamos a hacer una superraza. Sorpresa, ahí están los TikTokers y los YouTubers, ¿sí? Y resulta ser que estadísticamente, como humanidad, estamos bajando el nivel. No los que estamos aquí, porque estamos aquí discutiendo acerca de estos temas, pero yo luego veo para afuera y digo, eso es muy complicado, ¿no? Y bueno, aquí cito a Blake Lemoine, que era ingeniero de Google y que él se atrevió a citar, es que la inteligencia artificial de Google adquirió conciencia y que lo corren. Pues sí, tienen razón en correrlo. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Y termino con la prueba de Turing, y aquí hago cita a una película que me parece una película altamente inquietante, pero muy, muy buena, porque cuando te quedas al final de la película, te quedas así como agarrado de la silla y casi con una tensión. Y ahorita vamos a hablar de la tensión, ¿verdad? La tensión de las historias. Porque el planteamiento que se hace allí es de una prueba de Turing, pero es una prueba de Turing en un contexto más amplio y más atrevido, en el cual tú interactúas con algo que sí ves, pero que patente y evidentemente no es un ser humano.
y tienes que decidir si de ese lado hay inteligencia o no. Yo les recomiendo mucho esta película, es muy muy buena, no les voy a contar el final, no les voy a hacer como dicen los jóvenes de hoy, spoiler, pero justamente esa es la frontera siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo enfrente a mí algo que yo sé que es un robot y lo puedo ver que es un robot, pero lo que me está diciendo es tan convincente que podría yo pensar, allí hay inteligencia? Y bueno, a pesar de todo, pues yo sigo disfrutando, me encantan los libros en papel y sí, he tratado de leer en el iPad, pero ¿saben qué? Me desespera. Empecé a leer los libros de Homo Sapiens, hay este autor judío que no me acuerdo si fue su nombre, Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari. Y me quedé a la mitad, tantito porque el libro me provocó muchas sensaciones y tantito porque no aguanté el iPad. Entonces me sigue gustando chuparme los dedos y pasar la página. Así es que cuando les preste un libro tengan cuidado porque seguramente está chupado las páginas. Y bueno, con eso termino, les agradezco mucho y pues bueno, ahora pasamos con... Pues muchas gracias. La intervención del doctor Guillermo, sin duda, pues nos viene dando claridad al tema, pienso yo. Vamos entendiendo un poco de qué va el asunto que venimos a debatir. Y bueno, lo haremos más aún ahora con la participación del doctor Rafael Pérez y Pérez. Él es ingeniero en electrónica y computación por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, maestro en sistemas basados en el conocimiento y doctor en inteligencia artificial, ambos grados otorgados por la Universidad de Sussex en el Reino Unido. Su área de investigación son los modelos en computadora del proceso creativo. Recalco esto, modelos en computadora del proceso creativo, y en particular trabaja sobre la generación automática de narrativas. Sin duda algo que nos va a interesar mucho. Él del 2014 al 2019 fue presidente de la Asociación para la Creatividad Computacional, un organismo internacional con sede en Portugal, y tiene obras destacadas como Creatividad Computacional, Mexica, 20 años, 20 historias, y algunos textos más recientes publicados en Routledge, en Oxford University, y tiene muchísimos artículos científicos y actualmente se desempeña en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y colaborador en el Centro para la Narrativa Digital de la Universidad de Bergen en Noruega. Pues es un gusto tenerlo con nosotros. Dejamos la palabra, el micrófono, con el doctor Rafael Pérez y Pérez. Gracias. Bueno, ¿se oye? Sí. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Les agradezco la invitación. De tener la oportunidad, ¿no?, de compartir con ustedes algunas ideas de todo este tema. Me parece muy importante este tipo de foros para discutir todo esto que está ocurriendo. Y bueno, pues aquí traigo unas láminas que quiero compartir. Estaba pensando, ¿qué puedo decir en el foro? Me venían muchas ideas y muchas cosas que quisiera decir, pero el tiempo es limitado. Entonces voy a tratar de abarcar por lo menos lo que traje aquí. Y a mí se me ocurría, después de estar platicando con Guillermo de qué iba a ser nuestra mesa, que quizá lo que yo podría aportar sería el hablar un poco de cuál ha sido la historia de la generación automática de narrativas. A mí me preocupa mucho que hay una total desinformación en este tema. Muchísimo, ¿no? Por un lado, oigo a la gente que exagera y le da habilidades a programas como ChatGPT, que por supuesto no tiene, ¿no? Pero también luego veo el otro lado, ¿no? Y hay gente que le da mucho miedo el salirse de una cierta visión, voy a llamarle tradicional, ¿no? Y sin pruebas habla como con actos de fe, ¿no? Diciendo, no, es que esto no puede ser porque las computadoras no pueden hacer. Y entonces me parece que es importante encontrar y entender bien las características y el punto medio. Entonces me pareció que si presento una visión general de cómo se ha ido desarrollando esto, podría darnos un marco de referencia para luego platicar y luego, ¿no?, discutir cuestiones como si una computadora puede ser creativa o no. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con Guillermo, que ChatGPT no es creativo, pero no por las razones que tú piensas que no es creativo, sino por otras razones. Pero bueno, voy a empezar para que no se me vaya el tiempo.
Y mi presentación la dividí en 3 secciones. Una le llamé los pioneros, son los primeros elementos generadores de narrativas. Luego hablo de lo que ha ocurrido a partir del siglo XXI, qué sistemas han salido, y finalmente algunas reflexiones de todo esto. Bueno, pues empiezo con los pioneros. Y el primer sistema o máquina, esta fue la primera máquina, en mi opinión, que existió sobre inteligencia artificial, se llamaba Eureka. Aquí le voy a robar unas láminas, se las tomé prestadas a Mike Sharpless de la Open University, que es mi coautor en los libros, en uno de los libros, al rato los voy a mencionar. Y en él se describe Eureka, ¿no? Entonces imagínense que estamos en Londres, 1845, ¿no? Está The Egyptian Hall, que era un lugar muy importante donde hacían exhibiciones. Recuerden, en ese momento Londres era el ombligo del mundo. Entonces en este lugar veías lo que no veías en ningún otro lado. Había cosas de todo el mundo. Y había en ese tiempo unos carteles en el que invitaban a la gente a ir a conocer Eureka. Eureka era una máquina que hacía versos en latín. Y entonces uno podía ir a verla de 12 a 5, de 7 a 9. Me costaba unos cuantos chelines. Y esta es una foto de Eureka, ¿no? Entonces, ¿no se oye bien? Ahí mejor. Entonces, esta es una foto de Eureka, y cuando la gente llegaba, de repente empezaba a sonar el himno del Reino Unido. Aquí se oía, ahí salían luces y hacían todo un show alrededor, ¿no? Entonces esto impactaba mucho a las personas, y tenía unas ventanitas ahí el sistema o la máquina, donde uno empezaba a ver cómo las letras iban formando versos en latín. Entonces aquí hay unos ejemplos de algunos versos que la máquina generaba. Aquí hay otros ejemplos, ¿no? Esta máquina fue inventada por John Clarke, ¿no? Que vivió de 1785 a 1853, y básicamente lo que la hacía funcionar eran mecanismos o maquinaria de reloj, ¿no? Él fue muy ingenioso y usó todo esto que se tenía para crear esta máquina. Y aquí traigo un pequeño extracto de algo que se publicó en una revista allá en 1845. Aquí lo traigo la traducción y dice: Eureka, una máquina para hacer versos en latín, se exhibe en el Egyptian Hall en Piccadilly todos los días de 12 a 5 y de 7 a 9. Este instrumento, que es lo más parecido a una máquina pensante que jamás se haya fabricado, produce un verso hexámetro original cada minuto o a un ritmo de 10,000 por semana, y es tan sorprendente en relación con la literatura y los clásicos como es la célebre máquina calculadora de las matemáticas. Y yo aquí subrayo, es lo más parecido a una máquina pensante que jamás se haya fabricado. 1845 estamos hablando, ¿no? Entonces, como dice el artículo, podía producir millones, literalmente millones de versos en latín. Bueno, hasta aquí dejo las láminas que le tomé prestada a Mike Sharpless. Estas son fotos. Actualmente se puede ver la máquina. Sobrevivió. Hay toda una historia que, si da tiempo, luego se las platico. Y se puede visitar en el Alfred Gillett Trust en el Reino Unido. Y aquí hay unas imágenes, ¿no? de la máquina. Se puede ver cómo funcionaba y demás. Bueno, ese es mi primer ejemplo. Aquí tengo otro ejemplo. Avanzo bastantes años en el tiempo y son unas cartas de amor. Entonces, con el advenimiento de la computadora digital, los científicos pues empezamos a trabajar con las computadoras para tratar de generar texto, ¿no? Y por ahí de los años 50, Christopher Strachey, quien colaboraba con Alan Turing, que estábamos hablando de él, en la Universidad de Manchester, se le ocurrió escribir un programa que generaba cartas de amor. Y era en un estilo muy elaborado, ¿no? Sus cartas, con un lenguaje muy elaborado. Aquí hay un ejemplo, arriba está el original y en inglés, abajo está mi traducción, que es un poco enredada, pero bueno, más o menos dice así: cariño, corazoncito, mi enamoramiento adorable seductoramente corteja tu afecto. Tú eres mi ardiente gusto, mi cariñoso enamoramiento. Eres mi amor impaciente, mi querida profundamente. Valora tu pequeño cariño. Atentamente, CUM, que quiere decir computadora de la Universidad de Manchester, ¿no? Entonces la computadora iba generando sus cartas y este hombre las iba pegando, Christopher, por todo el laboratorio, y todo el mundo estaba cada semana interesado a ver cuál era la nueva carta de amor.
Entonces, bueno, estamos hablando aquí en los 50. Un programa para los que nos hemos dedicado a esto, que es el clásico, como el muy importante, es la referencia, se llama Tailspin. Y Tailspin fue desarrollado por James Meehan por ahí de 1976. Y lo que hace es que el sistema escribe historias en el estilo de las fábulas de Esopo. Aquí les traigo un pequeño ejemplo, ¿no? Para ilustrar el tipo de productos que este programa generaba. Vamos a imaginar un cuento donde tenemos dos personajes principales. Uno es el oso Joe y el otro es el oso Jack, y entre los cuales existe una gran rivalidad, ¿no? La historia es un poco más elaborada, por eso hago este resumen aquí, para ponerles solo un ejemplo. Entonces, este es el tipo de historias que genera el programa. Un día Joe vio a Jack sosteniendo un poco de miel y pensó que podría apropiarse de ella si lograba que Jack la dejara en el suelo. Así que Joe le dijo a Jack que no creía que él pudiera correr muy rápido. Jack aceptó el desafío y decidió correr. Dejó la miel, marchó por el puente y cruzó el valle. Joe recogió la miel y se fue a casa. Entonces trataba de hacer estas reflexiones, ¿no? Insisto, basado en las fábulas de Esopo. Otro ejemplo que a mí en lo particular me gusta mucho es un programa que se llama Daydreamer, ¿no? Que fue escrito por Mueller y publicó un libro también acerca de su programa. Esto fue por ahí de 1987. Y lo que hizo el autor Mueller fue ponerse a estudiar todas las investigaciones de psicólogos, reflexiones filosóficas, etcétera, sobre el fenómeno que conocemos como soñar despierto, ¿no? Daydreaming. Entonces se puso a estudiar todo eso y basado en eso representó todas esas ideas en términos computacionales y con eso creó su programa. Entonces el sistema lo que hace es describe la vida de una joven que sueña con encontrarse una pareja, un amante, ¿no? Y el programa tiene dos modos de operación. Uno representa una escena en la vida real, ¿no? El programa simula como si estuviera en la vida real, algo ocurre en la vida real y eso que ocurre dispara en el personaje, en el programa, esta necesidad de soñar despierto y empieza a elaborar, ¿no? Entonces voy a poner aquí un ejemplo de cómo funcionaba. Entonces la situación en la vida real es este. Un día nuestra chica virtual decide ir a ver una película y se encuentra con estrella de cine Harrison Ford, el cual ella admiraba mucho. Se acerca a él y lo invita a cenar y él la rechaza. Entonces esta situación dispara que ella empiece a tener este soñar despierto. Entonces dice, estudio para ser actriz. Soy una estrella de cine aún más famosa que él. Me siento complacida. Él está interesado en mí. Rompe con su novia. Quiere salir conmigo. Él me llama. Yo lo rechazo. Me vengo de él. Me siento complacida. Ese es el tipo de texto que genera este programa. Insisto, el autor afirma que es el tipo de sueños que están reportados en todos estos estudios, ¿no? Reproduce lo que hacemos. Bueno, entonces ese es un breve, hay más sistemas, algunos muy interesantes, pero bueno, no hay tiempo. Entonces, pero aquí mi idea era darles un panorama de lo que ha pasado, ¿no? El mundo es mucho más grande que ChatGPT, mucho más en lo que se refiere a esto de generaciones narrativas. Y ahora voy a hablar de los sistemas más recientes, ¿no? De lo que ha ocurrido a partir de este siglo. A mí me gusta mencionar mucho algo que le llamé sala de prensa, ¿no? Salió por el 2016 un reporte que generó una asociación de reporteros. Este reporte salió en Estados Unidos y lo que decían en este documento decía: periodistas en ProPublica, Forbes, The New York Times, Oregon Public Broadcasting, Yahoo y otros están usando algoritmos para ayudarlos a contar historias sobre negocios y deportes, así como educación, desigualdad, seguridad pública y más. Es decir, era un reporte que hacían los mismos periodistas porque estaban alarmados, en 2016 salió, estaban alarmados de que ahora las computadoras estaban generando automáticamente estas noticias, ¿no? Y muchas veces las leíamos, ni siquiera sabíamos que estaban hechas por computadoras, ¿no? Entonces empezó toda esta discusión de qué va a pasar, ya no va a haber periodistas, etcétera. Y aquí les traje nomás un pequeño ejemplo de cómo funcionan estos sistemas que en su momento
llamaron mucho la atención, pero ya ahora están superados, ¿no? La idea básica era usar lo que en inglés se llama template, un formulario. Todos los hemos visto, no hay palabras fijas, hay huecos donde uno pone información, y lo que hacían estos sistemas era ir a buscar una fuente de información. Por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer un blog con datos históricos del fútbol. Yo tengo una base de datos con información de fútbol, entonces yo voy a esa base de datos, la utilizo para llenar mi formulario, y eso me ayuda a generar un texto que, si yo no conozco el proceso, pues parece realmente hecho por seres humanos, ¿no? Esta es la esencia básica de cómo se producían esas historias o esos reportes, esos artículos periodísticos, que estoy seguro que ustedes han leído varios de ellos sin saber que fueron producidos por computadora. Otro ejemplo que surgió este siglo, que también me gusta mencionar, es un musical, Beyond the Fence, ¿no? Que fue presentado en Londres. Se presentó en el Teatro Arts, que está en el West End, en febrero y marzo del 2016, ¿no? Fueron, bueno, los productores afirman que este es el primer show concebido sustancialmente y elaborado por computadora. Entonces, unas partes importantes, no todo, pero unas partes muy importantes de este musical fueron hechas a través de sistemas de cómputo. Se presentó, la gente pagaba sus boletos, iba y lo veían, y hasta donde yo sé, yo no tuve oportunidad de verlo, fue bastante exitoso. Y algo que a mí me llamó la atención es que en la página web había una sección donde se daban todos los créditos a los actores, etcétera, etcétera. Y había una sección que eran los créditos al equipo creativo. Entonces ahí veían, pues, a los diferentes gentes que escribieron, que participaron, y todo lo que está en flecha roja son los nombres de los programas de cómputo que se usaron para ese proyecto, ¿no? Entonces, los programas de cómputo, ayer se hablaba en la tarde sobre esto precisamente, los programas de cómputo recibían sus créditos. Y lo que está en amarillo son los científicos que desarrollaron esos programas de cómputo. Entonces, bueno, como ven, eso es algo que ayer, reitero, discutíamos, y que hay mucha polémica, hay muchas cosas que todavía se tienen que llegar a resolver, pero bueno, así es como lo hicieron estas personas. Luego, se me ocurrió que voy a presentar ejemplos de libros generados por computadora. Y lo que hice fue traer algunos ejemplos aquí de una editorial que se llama Counterpart Press, que ha sacado una serie que se llama Using Electricity, el cual son libros totalmente generados por computadora. Esa es la característica que tiene. El título de Using Electricity, el título de la serie, lo sacó el coordinador, que es Nick Montefort, un profesor del MIT, lo sacó de un poema que se desarrolló por computadora en 1967. El poema se llama House of Dust. Entonces, una de esas líneas es lo que él usó para nombrar la serie. Y estos son los primeros 3 libros que generó la serie. The True List, que lo hizo Nick Montefort, este profesor que hablaba. El segundo es Mexica, que es este libro que está aquí, que son 20 historias generadas por un sistema que yo desarrollé, que sigo trabajando, que se llama Mexica. Son 20 historias hechas por el sistema, están en inglés y en español. Y el tercer libro fue Articulations. Brevemente voy a describir cada uno de ellos. Bueno, hay más ya en la serie. Todos estos son los libros que forman actualmente la serie. El último también participó otra mexicana, María Roa Oliva. Entonces, bueno, son los que hay. Pueden entrar a la página web a buscarlos si quieren. Entonces, brevemente, de True List, él es Nick Montefort, el profesor del MIT que les hablaba, y él dice que su objetivo era que la computadora generara un texto interesante que nunca pudo haber sido creado por un humano. Ese es el objetivo que tenía Nick. Y con esto juega, y ustedes pueden comprar el libro, pueden meterse a Amazon o en la editorial y comprarlo. Pueden bajar el código, que ahorita les voy a mostrar el código, pero es de una página de longitud, es un código muy chiquito, y lo pueden correr en su computadora y ustedes pueden generar su libro. O pueden escuchar al autor, a Nick, leer el libro, ¿no? Se fue ahí a una cabina de sonido y lo grabaron todo el libro, entonces lo pueden leer. Ahí está la página web de Nick, por si quieren tratar. No creo que ni se vea, pero bueno, es un ejemplo de una página del libro. Y aquí
Este es todo el código del programa completo. Como ven, es un programa muy chiquito y la mitad son comentarios, ¿no? Es decir, no son instrucciones realmente, sino comentarios que están escritos ahí. El segundo ejemplo es el de Articulation. Esta persona es Alison Parrish, que ha ganado varios premios. Y lo que ella hizo fue irse al proyecto Gutenberg, donde si lo conocen, seguramente lo conocen ustedes. Hay muchísimos textos que son de acceso gratis, uno los puede bajar. Bajó alrededor de 1 millón de líneas de poemas usando redes neuronales junto a aquellos que sonaban de manera similar, y con eso aleatoriamente empezó a escoger las líneas que iban a formar su libro, y así generó el libro, ¿no? Básicamente es la idea que tiene este libro detrás. Y el último pues es el de Mexica. Aquí estoy yo. Hicimos una gira los tres. Fuimos al MIT, fuimos a la Universidad de Brown, fuimos a la Universidad de Pensilvania, ahí presentando los libros. Fue bastante interesante. Entonces, las 3 fotos son de esa gira. Esto fue en el MIT, esta foto. Y Mexica desarrolla historias sobre los mexicas. No tienen ningún valor histórico, son ficción. Pero bueno, la idea era usar algo mexicano. Para mí me interesaba mucho eso. Y el programa representa en términos computacionales teorías sobre la forma de cómo funciona el proceso creativo en los seres humanos. Es decir, hay una serie de teorías detrás del modelo de Mexica, que no las voy a explicar ahorita porque no tenemos tiempo, pero esas teorías las representé computacionalmente y es como el sistema genera sus libros. Y aquí viene, ayer lo he oído distintas veces. Cuando yo hablaba de actos de fe, veo como mucha gente dice, no es que las computadoras o la inteligencia artificial solo son herramientas, solo son herramientas. Yo aquí cuestionaría, esto lo generó el sistema, yo no hice nada. El libro lo produjo totalmente el sistema, ¿no? Entonces, no sé exactamente qué sea una herramienta, pero lo que yo digo es que fue totalmente producido de manera autónoma. Y los 3 libros es la característica, bueno, todos los que están aquí, ¿no? Pero bueno, son para poder discutir después. Luego, Mexica tiene varias características, voy a hablar un poquito rápido de él. Mexica tiene varias características, una de ellas es que el sistema es capaz de evaluar sus propias historias. Y esto me parece muy importante porque la razón por la que yo creo que ChatGPT no es creativo es que el proceso creativo tiene varios componentes. Uno es generar nuevas ideas, pero otro muy importante es el proceso de reflexión y crítica que existe. Y ChatGPT no tiene no tiene ninguna capacidad al respecto. Entonces, eso me parece muy importante para representar el proceso creativo. Entonces, el sistema evalúa la coherencia, el interés y la novedad de las historias que genera y al final da una calificación, ¿no? Que es lo que marco aquí. Y también, si me permiten brevemente, ¿cómo vamos de tiempo? Sí tengo, ¿verdad? Quiero mostrarles por qué me gusta. Es un proyecto que hice con una colega en California, en el cual juntamos 3 programas de cómputo. Y para crear una canción. Entonces, Mexica genera una historia. Luego, Mabel, este programa toma la historia y genera una letra para canción, ¿no? Que ritme, que tenga las características necesarias. Y finalmente, Alicia toma esa letra y genera la música, la melodía de esa canción. Entonces, juntamos los 3 programas y generamos una canción que está totalmente hecha por un agente computacional, ¿no? Entonces, otra vez viene esta idea de a qué nos referimos con solo herramientas, ¿no? Solo son herramientas. Y aquí traigo un videíto donde, no lo puse, bueno, ni modo, no pensé que traía el videíto, no sé qué me pasó. Pero bueno, tengo un videíto, lo pueden ver en mi página web, donde mi colega Maya Ackerman y yo cantamos la canción en un congreso, cantamos la canción que fue generada por nuestro sistema, ¿no? Pero bueno, no sé por qué se me pasó ponerlo, en fin. Y luego tengo otros ejemplos de aplicaciones comerciales. No voy a hablar de ellas porque ya Guillermo nos habló bastante, ¿no? Pero pues, el ejemplo que más se discute hoy en día es ChatGPT, ¿no? Bueno, entonces, esto nos dio un panorama y yo quiero hablar de algunas conclusiones con todo esto. Yo clasifico los generadores de narrativa usando esta continuo que está abajo, ¿no? Pongo en un extremo
yo le puse aplicaciones comerciales, en el otro extremo tengo desarrollos de ciencia básica y en medio tengo desarrollos tecnológicos. Entonces, el objetivo de la ciencia básica, su objetivo es generar nuevo conocimiento. Ese es el objetivo. Entonces, tenemos sistemas como Mexica o como el de Daydreamer, que precisamente es lo que pretende, ¿no? Ayudarnos a comprender mejor cómo funciona el proceso creativo de escribir, en el caso de Mexica, por eso todas esas teorías, en el caso de Daydreamer, cómo generamos narrativas a partir de todas estas teorías de soñar despierto. Entonces, ese es su objetivo, generar nuevo conocimiento. Con todo ese conocimiento que se desarrolla en la ciencia básica, en los desarrollos tecnológicos, la idea es usarlo para resolver problemas complejos, ¿no? Entonces, o también muchos artistas experimentan, ¿no?, con estos desarrollos que se van haciendo. Entonces, el objetivo, por ejemplo, de los artistas no es crear nuevo conocimiento, es expresarse artísticamente. Nick Montefort, el profesor del MIT, él es poeta también, igual Alison Parrish, ellos son artistas que están utilizando esta tecnología para explotar pues la construcción de nuevas expresiones artísticas a través de esto. Entonces, yo pongo aquí en medio como ejemplos a ellos, ¿no?, a los libros que ellos generaron. Y si nos vamos yendo hacia las aplicaciones comerciales, pues encontramos Beyond Defense, que era ahí una mezcla entre desarrollo tecnológico y una intención comercial, porque ya les dije, hubo personas que fueron, los productores cobraban por entrar, incluso se hizo una serie de televisión, un programa que se transmitió en el Reino Unido, etcétera, etcétera. Y luego tenemos programas como OpenAI o como esto que yo les hablaba, estos programas para generación de noticias, cuyo objetivo es comercial. El objetivo de OpenAI, de ChatGPT, es vender las empresas, ¿no? La esencia de una empresa es generar dinero. Esa es la esencia. Y esos son los objetivos que tienen este tipo de programas. Y a mí me parece muy importante ubicar qué es lo que tiene cada uno, porque hay que saber en qué circunstancias podemos usar uno y en qué circunstancias podemos usar otro. La naturaleza de programas como ChatGPT, que ya explicó ampliamente Guillermo, no es el generar conocimiento, ni generar conocimiento, ni generar textos que sean verídicos. O sea, el hecho de que el sistema no genera textos verídicos no es un error del sistema. El sistema no está hecho para eso. El sistema está hecho para generar textos que sean impresionantes. Esa es su función, ¿no? Por eso meten todo lo que meten de información y pues saca lo que está ahí, ¿no? Como decía Guillermo, cuestiones estadísticas. Pero no es un error que genere cosas que no son correctas. El error es que usemos nosotros ese sistema como si generara cosas correctas. Entonces, por eso me parece muy importante entender en qué situación o en qué posición están los diferentes generadores, cuáles son sus características para saber cuál es la circunstancia correcta de usarlos o no, ¿no? Aquí vuelvo a mencionar, tanto Daydreamer como Mexica, pues su objetivo es entender mejor cómo funcionamos, contribuir a eso, porque este es otro asunto, ¿no? No sabemos cómo funciona el cerebro, no tenemos idea, nos falta muchísimo conocimiento, no sabemos cómo funciona el proceso creativo, y estos son intentos, ¿no?, para tratar de contribuir a ese entendimiento. Entonces, los modelos computacionales para la generación de narrativas me parece que son herramientas que permiten estudiar procesos de comunicación de una perspectiva diferente y enriquecedora. Y hay que verlos así, porque insisto, por un lado se exagera, pero por otro lado luego se hacen afirmaciones que son más actos de fe. No, esto no puede ocurrir. A ver, vamos a ver quién nos puede aportar, qué es lo que podemos ver, ¿no? Entonces, muchas veces he oído esta pregunta, ¿es posible generar verdadera literatura por la computadora? Y yo la pregunto en lugar de eso, ¿pueden actualmente las computadoras escribir como los seres humanos? La respuesta es no, ¿no? No hay ningún sistema de cómputo que pueda seguir los procesos cognitivos que seguimos los seres humanos. Son muy complejos, ya dije, no los conocemos y no los podemos representar computacionalmente porque no sabemos. ¿Pueden las computadoras desarrollar obras interesantes para los seres humanos? Yo creo que sí. Yo creo que pueden generar cosas que nos aporten diferentes formas de ver la vida, de ver algunos aspectos, ¿no? Cada vez hay menos prejuicios. Yo recuerdo cuando llegué de estudiar mi doctorado y yo daba las primeras pláticas sobre creatividad computacional, era un rechazo absoluto. No, una computadora, nunca, ¿no? Y poco a poco ha habido cambiando, ¿no?, la actitud de las diferentes audiencias al respecto.
Y me parece que eso es importante, es algo que tenemos y hay que aprovechar lo que se debe aprovechar y estar muy consciente de las limitaciones que tiene cada uno de estos sistemas. Entonces, para mí resulta indispensable, por un lado, formarnos, ¿no?, ante esta nueva realidad. Hay que saber de qué estamos hablando. Vital, yo insisto, la falta de información hace que se hagan o estas exageraciones o al revés, no se aprecie todo lo que se puede hacer. Y hay que discutir como lo que estamos haciendo ahora. Me parece muy importante por eso estos foros, discutir para poder hablar al respecto. Y respecto a la formación, habilidades interdisciplinarias, necesitamos desarrollarlas. Eso no es tan simple porque hay que salirse de la zona de confort y la gente nos rehusamos a salirnos de la zona de confort. Capacidad de adaptación a un medio ambiente en constante cambio. Eso a los seres humanos no nos gusta, ¿no? Nos gusta lo seguro. Pero tenemos que hacerlo, no nos queda ya opción, ¿no? Conocimientos generales sobre inteligencia artificial, aunque seamos de humanidades, de ciencias sociales, tenemos que aprender estos conceptos básicos para poder discutir y ser críticos, ¿no? Y habilidades para el uso adecuado de los generadores automáticos de narrativa. Lo que yo decía, hay que saber cuándo sí y cuándo no es correcto usarlo, ¿no? Yo he oído, hay muchas aplicaciones que están saliendo ahora de ChatGPT, por ejemplo, para educación, y yo me pregunto si el sistema, por su naturaleza, puede generar muchos textos que no son correctos. ¿Realmente es la mejor herramienta para educación? Habría que cuestionar eso, ¿no? En cambio, si yo lo que quiero es buscar alternativas, por ejemplo, para ponerle un título a mi presentación, pues me parece que me puede dar muchas, está bien, ¿no? Entonces, hay que saber cuándo usarlo. Y bueno, y finalmente no puedo dejar de darles el comercial. Estos son los 2 últimos libros que publiqué. Story Machines, salió en julio del 22, y Introduction to Narrative Generator salió en julio del año pasado, no tiene ni un año. Ambos los escribí con Mike Sharpless, la persona que ya mencioné. El primero habla hace un reencuentro histórico, más o menos como lo que les mostré, sobre los sistemas generadores de narrativas. Ahí se habla de Eureka, se habla incluso de la Edad Media, algunos intentos que había con panfletos, etcétera, de generar de manera mecánica textos. Y por supuesto llega hasta ChatGPT. Y el segundo, el azul, habla de cómo funcionan las técnicas más importantes de generación de narrativas, ¿no? Está escrito para gente que no sabe programar, es decir, no tienen que saber programar para usarlo, no hay algoritmos ahí, pero sí hay una descripción detallada de las técnicas que más se han usado para la generación de narrativas. Y en ambos casos el objetivo es poner este conocimiento al acceso del mayor público posible, porque ya mencionaba, es importante conocer, ¿no? No son cajas mágicas. No se le debe dar atributos que no tienen, que constantemente se escucha. Es que ChatGPT pensó que no sé qué, ChatGPT me cuestionó. No cuestiona, no piensa. Son sistemas estadísticos. Hay que conocer cómo funcionan para saber en qué circunstancias es la mejor para usarlos. Gracias. Pues no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero era imperdible esta sesión para poder ponernos realmente en, pues ni siquiera todavía tomar postura, pero sí ya para estar pensando, estar en contexto de lo que estamos hablando. Pues ahora no sé si antes de pasar con nuestro público tengan alguna retroalimentación, Guillermo con Rafael, ¿no? Entonces, si ustedes tienen alguna consulta, algún comentario, algo más que quieran saber. Sí, ¿se oye? ¿Se oye? A mí me llama la atención lo que dice al final, ¿no? O sea, realmente la computadora no está en condiciones todavía de producir un libro como lo hace un ser humano, ¿no? Pero cuando dices un ser humano, estás hablando de García Márquez, estás hablando de los literatos, de la gente especialista en el lenguaje y en la producción de lenguaje. Yo te preguntaría cuánta gente, qué porcentaje de la gente en el mundo, o ponle más fácilmente, qué porcentaje de mexicanos puede producir un libro como Mexica, por ejemplo. Sí,
Es muy buen punto el que dices. A ver, yo lo que afirmo es que los procesos cognitivos que seguimos los seres humanos para escribir no los conocemos y no los podemos reproducir, ¿no? Mencioné a García Márquez, pero realmente lo que hablo es que los procesos que seguimos al momento de escribir no los podemos reproducir, porque ni siquiera los conocemos, ni siquiera los entendemos. Entonces, ese es mi punto clave aquí. Ahora, otro punto es, tienes razón, ¿no? Con los modelos que tenemos, pueden generar textos que mucha otra gente quizá no pueda generar, ¿no? Pero ese es otro asunto diferente en este aspecto, ¿no? De tratar de reproducir lo que hace el cerebro humano como tal. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Hay cosas, a la gente, en el libro azul, en el de Introduction to Narrative Generators, al final hago unas reflexiones, ahorita me vino a la mente con tu pregunta, de cómo podemos usar inteligentemente los generadores de narrativas. Y pongo varios ejemplos, tomo como contexto para explicar esto, un proyecto que hay en Europa con tanta inmigración que viene sobre todo de África, bueno, de muchos países, que llega a Europa, en muchos lugares hay gente que les da la bienvenida, pero hay mucha gente que los rechaza. Entonces hicieron este proyecto de, contando historias, tratar de lograr que ambas comunidades, los que llegan y los residentes, puedan entenderse y puedan establecer una relación mucho más sana y mucho más saludable. Entonces la idea es que estas personas que lleguen cuenten su historia a los que están allá y así lograr la comunicación. Y a mí se me ocurría que lo ligo por eso con lo que tú acabas de decir, que muchos de ellos les cuesta mucho poderse expresar, ¿no? En primer lugar llegan a una lengua diferente, ¿no? Pero aunque hablen la lengua, muchas veces la gente nos cuesta mucho expresarnos de manera escrita o incluso de manera oral, ¿no? Y ahí hay un problema. Entonces quizá algunos de estos sistemas, yo pongo ejemplos con diferentes sistemas para atacar diferentes formas en las que podría ayudar a comunicarse a las personas. Entonces sí, tienes razón, hay gente que no tiene esa capacidad o le falta desarrollarla y quizá estos sistemas puedan contribuir a que se pueda comunicar mejor, en este caso en el contexto de este proyecto. Yo quisiera preguntar un par de cosas antes de que Mariana participe. Perdón, Mariana. Quisiera saber un poco del proceso ya de edición de estos materiales generados con la asistencia de las inteligencias artificiales, sobre todo porque me está quedando claro que son capaces de generar ficción, pero retomando un poco la locución del doctor Guillermo, entiendo que hay muy baja probabilidad de que logren generar materiales literarios en un sentido artístico. Tan es así que incluso mientras hablaba el doctor Guillermo, yo recordé una columna, un artículo de Gabriel Said donde revisaba sus poemas de juventud y tiene una frase que a mí siempre se me quedó muy marcada, que es: escribir un buen poema no es imposible, pero sí es improbable. Entonces, tomando en cuenta esto, ya existen los materiales generados por las inteligencias artificiales, hay un asesor literario que les dé una pulida y después hay un editor que revise el trabajo y le dé una mayor calidad al producto libro, o tan pronto se generan los textos, se les da una revisión editorial y se publican tal cual. Esa es una. Y la otra que me sigue generando dudas éticas, y me imagino que la mesa final de la jornada las podrá resolver, es sobre los créditos de autoría, este paradigma moderno de quién es el autor. Ayer lo platicaba con el doctor Rafael sobre una anécdota que escuché en Filuni también a propósito de estos temas, sobre la autoría de una obra generada en 1910, que es una pintura que se realizó como sátira a las vanguardias y se presentó en el Salón de Artistas Independientes, que no es otra cosa, y es una obra maravillosa, se llama Y el sol se durmió sobre el mar Adriático. Esta obra fue pintada por la cola de un burro. Per Fredé, un tabernero, se quiso mofar justo de las vanguardias, ató el pincel ante notario público a la cola de un burro y presentaron la obra. Esa obra, desde su inicio, tras la polémica de la sátira, no gozó de ningún tipo de derechos de autor, porque un burro no era susceptible de tener derechos de autor, luego porque no era una persona. Y no solo eso, la obra al día de hoy pues también se puede reproducir.
no es necesario dar créditos ni del tabernero, ni del notario, y mucho menos de la cola con un pincel atado. Entonces, también esa sigue siendo, a lo mejor estoy frivolizando mucho la diatriba de poner y qué poner cuando se trata de los derechos de una obra realizada asistido con inteligencia artificial. Si es necesario de verdad anotar la herramienta y si de verdad, en serio, éticamente, el trabajo generado es producto de la creatividad de un ser humano. Y esa es toda. Bueno, perdón, ¿me podrían regalar más agua? Gracias. A ver si de la primera parte, a ver. Rudimentario. Sí, primero quiero ver, ¿es rudimentario lo que genera el sistema? Yo creo que yo no voy a discutir si es obra literaria o no, o relevante, pero mi punto es que a diferentes personas nos transmiten diferentes cosas, ¿no? Lo que generen, sí, independientemente de si se mejora o no. Yo creo que una computadora sí puede generar cosas que a algunas personas les llaman la atención, igual que hay muchas cosas que generan los humanos y que a muchos no nos engancha, ¿no? Eso no creo que esté, que una computadora, por haber sido generada por computadora, no pueda lograr transmitir en las personas una respuesta que dices, ay, sí, me voy a gastar en comprar el libro, voy a gastar en ir a ver tal pieza en el museo, lo que fuera, ¿no? Ahora, respecto a lo que preguntas, que me parece muy interesante, de si hay lo que ocurre cuando vas a publicar el libro, depende totalmente de la editorial que lo hace, ¿no? Yo te puedo decir mi experiencia, por ejemplo, en los textos como tal no fueron modificados, ¿no? El resto de cómo se acomodan, la página, etcétera, eso sí, ¿no? El proceso editorial lo hizo el editor, que lo mismo hizo en mis otros libros que puse acá, ¿no? O sea, yo mandé mi texto, eso sí, que no me lo toquen, por favor. Bueno, hay siempre retro, ¿no? Para mejorarlo. Pero en este caso, en el de la computadora, no se toca lo que generó la computadora porque la idea es que sea tal cual, ¿no? De hecho, yo tampoco modifiqué. Hay cosas que yo dije, sería mejor sí, pero no porque ese es el chiste, ¿no? Que sea lo que genera, ¿no? Entonces, pero bueno, va a depender de cada casa editorial que quiera publicar este tipo de cosas, ¿no? Hasta donde yo sé, no tocan el texto. Pero insisto, ¿no? Puede ser diferente. Eso es la primera, ¿no? Y la segunda, hace de la autoría. Sí, a ver, aquí me vinieron varias cosas a la mente. La primera, yo insisto que es muy importante entender los diferentes tipos de sistemas que existen y cómo funcionan. Porque todo este asunto de la autoría tiene que ver, las discusiones que yo he escuchado, tiene que ver con una sola de las aproximaciones, que es la que usa ChatGPT, que son las redes neuronales profundas, ¿no? Yo no creo, yo podría explicarte luego con detalle de dónde viene lo que usa mi sistema y no creo que haya problemas de autoría ahí, ¿no? O sea, las técnicas tienen que ver con eso. Entonces, a mí me gusta aclararlo porque inteligencia artificial no solo es lo que hace ChatGPT. Inteligencia artificial es mucho más grande ese campo. Si uno va y busca los libros clásicos de inteligencia artificial, redes neuronales es uno de los capítulos que hay en el libro. Hay muchos más. Entonces esa pregunta está muy orientada solamente a esta técnica. Las otras nunca ha habido discusión, ¿no? Entonces no es una de las técnicas de inteligencia artificial. Bueno, y ahí vienen otros aspectos. Mira, yo la verdad no soy fan de todas esas técnicas. Para mí no es lo que me llama, no estoy convencido. Está bien, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué nos trae. No creo que sea la mejor herramienta para representar, hacer representaciones de procesos creativos, ¿no? En mi opinión, puedo extenderme largamente en por qué no. Pero cuando sale en esta discusión a mí me entra un poco de ruido porque... Bueno, y número dos, si a mí me preguntan, ¿con quién estás? ¿Con las compañías o con los escritores, autores, pintores? Pues con los escritores, no hay duda, ¿no? No con las compañías.
pero sin embargo me entra un poco de ruido porque la verdad es que cuando nosotros escribimos, pues tenemos influencias de mucha gente, hemos leído mucha gente, ¿no? Y tenemos una cuestión cultural detrás también que no le hicimos nosotros, ¿no? No nos dieron, ¿no? La asimilamos, la aprendimos y los artistas, ya sean los grandes maestros o los aficionados, tenemos influencias de la gente. Y ahí viene metida mucha información, ¿no? Y entonces me mete un poco de ruido porque estas técnicas que, insisto, a mí no me gustan, pero estas técnicas no es que se fusilen tal cual algo, ¿no? Utilizan ese material, lo combinan, hacen relaciones estadísticas y generan algo que no es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, me parece que aquí mi punto es que no es blanco y negro el asunto y sí hay que discutir mucho al respecto, porque está este otro aspecto que nadie lo menciona, pero pues, es lo que ha pasado por siempre, ¿no? Este tipo de cosas. Nosotros, por ahí dicen, ¿no? Que un verdadero artista roba, ¿no? Leí un crítico que decía, si eres artista y no robas, estás en profesión equivocada. Por supuesto, no es lo mismo que plagiar, son cosas diferentes, ¿no? Pero claro, lo que te entusiasma, la idea, la robas y la transformas y lo generas, ¿no? Pero tienes influencias de otros lados. Entonces ahí, ¿no? Está medio oscurón el asunto. Hay que pensarlo. Bueno, más bien mi comentario es breve y es agradecerle, doctor Rafael, porque me parece que hablar de estos temas en un espacio así es poner sobre la mesa cosas que todavía siguen siendo tabús entre las universidades eh, y bueno, que sobre todo es como un pasito para abrir comunidad con los artistas, ¿no? Creo que en México especialmente hay todavía un gran camino que recorrer y que creo que apenas se abre con el Centro Cultural Digital para los escritores transmedia, los artistas transmedia, y con una página por ahí que llevan desde el 96 y se retomó en el 19, que es Broken English, ¿no? Que es justo trabajar en comunidad entre las personas que se aprenden de la herramienta y los artistas que dicen, bueno, conozco algo de la tradición y de esto que venimos leyendo de forma, digamos, tradicional, pero vamos a hacer algo en conjunto, ¿no? Y que creo que, bueno, vuelvo a insistir en la importancia de hablar de eso en estos espacios porque justo no hay lugares para hablar de eso, ¿no? Dentro de lo institucional. Y creo que, pues, es un pequeño avance, bueno, diría, ¿no? Porque la literatura cambia tanto como cambian las herramientas en sí. Gracias. Me vino a la mente nomás, por supuesto hay que discutir todo esto, salir y ver estas nuevas opciones que surgen. Y perdón, me vino, cuando hablas de los artistas, les quiero compartir, estoy trabajando con unos artistas en Nueva York, ¿no? Y la idea, y otra vez vengo al rollo de herramientas, la idea es que Mexica sea un colaborador con ellos, no una herramienta, ¿no? Una herramienta para generar cosas, sino Mexica genera historias en base a la vida de una de las artistas, es una pareja de ella, tuvo una vida muy complicada, genera historias y esas historias ellos los van a ilustrar y vamos a generar un libro, ese es el plan, ¿no? Pero lo que quiero aquí subrayar son dos cosas, una, esta interacción con artistas que me parece muy importante y número dos, que no es que sea una herramienta que apoye, es una colaboración entre el programa, ¿no? Y ellos van a ilustrar eso que salió, que está basado en la vida de ella, ¿no? Entonces, creo que hay muchas formas de explorar y de hacer cosas de manera diferente. Sí, puedo, un momentito. Sí, efectivamente, hay coincido en el sentido de que, o sea, a ver, hay muchas cosas que me preocupan con relación o que me inquietan con relación a este tipo de tecnologías, ¿no? Pero por otro lado, lo que acaba de decir Rafael me parece profundamente valioso y es que, ok, podemos utilizar este tipo de herramientas como recursos para hacernos
de elementos que nos permiten crear cosas nuevas. Efectivamente, yo escuché una frase que decía roba como un artista, y efectivamente, bueno, es que a final de cuentas tenemos que subirnos sobre hombros de gigantes, todos tenemos que subirnos sobre lo que construyeron los que estuvieron antes de nosotros y nosotros aportar nuestro pequeño elemento, ¿no? Entonces, el uso de esto como una herramienta con el criterio que aplica. Sí, no utilizar las cosas que salen. Yo ahorita, bueno, si se da la oportunidad un poquito más adelante, le pedí a Copilot, le mandé una foto de mi moto y le hice un poema a mi moto y me hizo un poema bien interesante. Pero, o sea, de todas maneras lo tuve que curar, tuve que corregirle porque había un pequeño error de género, ¿no? Y entonces, ¿cómo se llama? El aplicar siempre ese pensamiento crítico, ese razonamiento que nos permita cuestionar lo que nos está dando, y podemos usarlo como herramienta con las limitaciones del caso, pero siempre aplicando un criterio muy riguroso desde parte de nosotros. Bueno, pues queremos seguir. Vamos a tomar un café y regresamos a las 11:30 a la siguiente mesa, y pues aquí en el café vamos a tener también la oportunidad de seguir charlando con los doctores, a quienes hago llegar el reconocimiento de parte del Foro Editorial y la Universidad Veracruzana, y particularmente la dirección editorial, al doctor Guillermo, por favor, y al doctor Rafael Pérez y Pérez. Claro que se merecen un caluroso aplauso, y tenemos por aquí también unos pequeños obsequios para que sigamos leyendo libros en papel, ¿sí? Y bueno, los invitamos el Mexica también está en papel, les invitamos a tomar un café, y tenemos ahí a la salida una mesa en donde tenemos ofertando algunos títulos de interés editorial, entre ellos el libro de Carlos Alberto Escolari, que ayer nos hizo, ¿verdad?, la publicidad. Entonces, regresamos 11:30. Muchas gracias.